El libro de Números, entre tantas cosas, se me pasó. A la chica que pone los números. Eso, gracias, vos entendiste. Corre. Mire si será chusma, se lo tiene que leer todo él primero antes. No viene de familia eso, ¿no? No viene de familia, sí, me parecía a mí. Libro de Números, el capítulo 21. Libro de Números, el capítulo 21. Números, capítulo 21. Ahí está. Y vamos a leer desde el versículo 4. Desde el versículo 4. Dice así la lectura. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, el maná. Y Jehová envió entre el pueblo, pan, no, envió serpientes ardientes, venenosas, que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel en ese momento, en el desierto. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, una serpiente que iba a ser de bronce, y ponla sobre un asta, un palo largo, alto. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente esa de bronce, vivirá. Si fueron mordidos, miren a la serpiente que Moisés levantó, en el acto se sanan, vivirán. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivían. Amén. Esta es una historia única que hay en la vida del pueblo de Israel. Salieron bajo la promesa de lo que Dios iba a hacer con ellos. Todavía no habían cruzado ni el Mar Rojo, nada. Pero caminaron un buen tiempo por el desierto, porque el Señor les indicó otra ruta, no la directamente al mar, sino los llevaba más al norte para que cruzaran después donde Él les iba a indicar. Pero llevaban ya varios días caminando. Y entonces el pueblo se hastió, se cansó en poco tiempo. ¿Y qué hicieron? Empezaron a hablar mal, criticar a Moisés y a Dios. Y criticando de esta manera, Dios vio y Dios escuchó todo lo que ellos dijeron. Esto me hace pensar particularmente a mí cuando a veces nos planteamos y nos preguntamos, ¿y por qué Dios hace eso? ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios es? Y nos empezamos a poquito a protestar contra Dios. Y no nos damos cuenta de lo que hacemos. Gracias a Dios no hay serpiente, hermano. Todavía no hay serpiente. Pero
en ese momento el pueblo de Israel perdía la bendición de lo que Dios le estaba dando, a dónde los llevaba, la bendición que estaba por delante. La cuestión es que Dios los castiga y manda serpientes por todo el desierto, serpientes venenosas. Y las serpientes se metieron por todos los lugares donde estaban los israelitas y mordían y picaban, inmediatamente quedaban envenenados y caían y morían. La serpiente es un símbolo de la maldad, del diablo. No se olviden de lo que hizo la serpiente allá en el Edén. La cuestión es que ahora están aterrados porque murieron mucha gente. Entonces de repente, ¿qué le dice? Le dice, hemos pecado. Le viene, reconoce y se arrepiente. Hemos pecado. Entonces le piden a Moisés que hable a Dios, que interceda, que ore por el pueblo. Y Moisés lo hizo. Y Dios le contestó. Le dijo entonces Moisés a Dios, Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce. Y en un palo bien alto, grande, la pones bien arriba. Y pones ese poste ahí en el medio del pueblo. Y todo el que hubiese sido picado por la serpiente, que levante los ojos y mire a la serpiente y vivirá. Cosa increíble, ¿no? Algo de no entender. La cuestión es que ha quedado reflejada esta historia en el historial del pueblo de Israel, cuando protestaron, cuando se enojaron y Dios los castigó con serpientes. ¿Para qué? Para que ellos se arrepintieran y reconocieran el pecado que habían cometido. Pasaron muchos años, como 700 años, hasta que un rey Ezequías, después que ya todo se había calmado, la serpiente la llevaron con ellos. De repente la serpiente pasó a ser un instrumento, un ídolo, porque empezaron a adorar a la serpiente. Y cuando asume el rey Ezequías de Judá y ve toda la idolatría, manda destruir todo, y a la serpiente también. Así que tenía que cortar con la idolatría del momento que el pueblo de Israel había cambiado algo que era para su salvación en una idolatría. La historia desaparece y nunca más se habla de la historia de la serpiente en el desierto. Hasta que una noche alguien viene a verlo al Señor Jesús. Y cuando viene a verlo al Señor Jesús, le dice estas palabras: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Maestro quiere decir. Has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Era alguien que había visto los milagros, todo lo que Jesús iba haciendo, cómo sanaba a los enfermos, cómo levantaba a los muertos, le daba vista a los ciegos, y todos esos milagros. Nicodemo, cuando ve todo eso, viene a verlo a Jesús de noche. Él viene de noche porque él era miembro se llama el Sanedrín, si hoy le diríamos del Congreso que manejaba a todo el pueblo de Israel en esa época. Él era miembro de eso. Y entonces, si alguno se atrevía en apoyar algo que Jesús dijera, lo echaban. Y como cuidaban más, era un fariseo, cuidaban más el espíritu religioso que lo que podían estar buscando en verdad,
Entonces ellos no querían saber nada de encontrarse con los cristianos, con los discípulos de Jesús. Entonces Nicodemo viene de noche. Y cuando viene de noche viene con esa misma gran incógnita, porque a él le carcomía algo que no entendía. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que hace si Dios no está contigo. Y antes que Nicodemo siguiera hablando, Jesús ya sabía, no se olviden que Él era Dios, y Él sabía que iba a venir esa noche un maestro de la ley, un tal Nicodemo, y a preguntarle esas cosas. Entonces Jesús le contesta: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo queda descontrolado. Lo que le está diciendo no lo entiende. Como ya Jesús sabía cuál era la pregunta y la incógnita, lo que él desconocía, entonces cuando él viene a preguntar, antes de hacer la pregunta, el Señor Jesús le dice: Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, lógicamente, actuó como todo ser humano. Pensó, razonó, meditó. Pero, ¿cómo puede ser que un hombre ya siendo viejo va a entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer? No lo entienda. Jesús no le estaba hablando de eso. Le estaba hablando de una nueva vida, que él tenía que nacer a esa nueva vida. Entonces, el Señor Jesús le tiene que decir: Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario nacer otra vez. Y cuando termina de decirle todas esas cosas, viene y le dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aparece otra vez la historia de Números. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quedó totalmente descolocado el pobre Nicodemo. No entendía. ¿Nacer de nuevo? No lo entiendo. Y el Señor le tiene que llamar la atención. Le dice: tú siendo maestro judío, ¿te acuerdas cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto? ¿Te acuerdas cuando las serpientes mordían, picaban a los judíos allá en el desierto y morían? Y Moisés tuvo que levantar una serpiente como Dios le dijo. Y todos los que eran picados miraban la serpiente y eran sanados. ¿Qué le estaba queriendo decir el Señor Jesús? Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No lo entendía. Seguía sin entender Nicodemo. Lo que pasa es que Nicodemo tenía todo metida su mentalidad en el fariseísmo, en la idiosincrasia de los judíos. Y él pensaba que el Cristo no tenía que morir. Y si moría, tenía que morir como lo hacían los judíos. ¿Cómo lo hacían los judíos? Apedreándolos. Esa era la sentencia de muerte que Dios estableció para los judíos. Y ustedes van a leer en el libro, en el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, en muchas oportunidades Dios le dice: y el que haga tal y tal cosa sea apedreado, sea muerto. Y
ellos practicaban la sentencia de muerte apedreándolos. ¿Se acuerdan cuando una vez una mujer que le encontraron con un hombre y estaban en adulterio, la agarraron a la mujer, la trajeron a la rastra delante de Jesús? ¿Para qué? Para decir, Señor, la hemos encontrado. Al hombre lo dejaron que se vaya. Pero a ella la agarraron y la hemos encontrado justo en el momento ahí. ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor Jesús, agachado, escribía en la arena y le dice, bueno, el que de ustedes esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Esa era la ley. Porque cuando había que castigar a alguien y apedrearlo, el que lo descubrió tenía que tirar la primera piedra. Y detrás de él, todo el pueblo lo apedreaban hasta que se formaba una montaña de piedra y así lo mataban. Entonces Jesús le dice, bueno, ¿quién de ustedes está sin pecado? Tire la primera piedra para que los otros lo sigan. Y de repente ninguno se animó y se fueron cada uno dando vuelta y abandonaron. Claro, Nicodemo pensaba en la ejecución, la sentencia de muerte que los israelitas tenían. Y el Señor Jesús tenía que explicarle a Nicodemo que él no habría de morir apedreado. Ustedes leen los evangelios que en varias oportunidades los judíos, cuando se ensañaban contra el Señor Jesús, ya agarraron piedra para apedrearlo. Y el Señor pasaba por entre medio de ellos y se iba. ¿Por qué? Ninguno se animó a tirar la primera piedra. Ninguno. Y en todas las oportunidades. Y yo me quedé pensando, ¿por qué? Si ellos lo querían matar, ¿por qué no lo apedrearon? Porque ese no era el plan de Dios. El Señor Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos. Sí, Señor. Pero no con la sentencia que los judíos habían establecido. No con la sentencia que Dios les enseñó a los judíos. Entonces, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, ¿te acuerdas cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto? Así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. No va a ser apedrada, va a ser en una cruz. ¿Por qué? Porque si hubiesen ejecutado al Señor Jesús, que no respondía ese método con la profecía dada por los profetas, habría sido simplemente la ejecución de los judíos. Y la muerte del Señor Jesús implicaba la redención de la humanidad. Él vino a redimir, a expiar los pecados. Por eso el profeta decía, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús venía para llevar el pecado de toda la humanidad, no solo de los judíos. Y la muerte que en ese momento se aplicaba en el imperio romano, que dominaban el mundo entero, era la crucifixión. Por eso, el Señor le tiene que advertir, así como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre va a ser levantado. Para que todo aquel que en él crea, no solamente los judíos, todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Era el plan de redención de parte de Dios. Era lo que Dios vino a hacer por toda la humanidad. Era la expiación de nuestros pecados. Si habría sido apedreado, nosotros no hubiéramos encontrado el camino hacia Dios, porque la cruz nos abrió el camino hacia Dios. Por eso
Juan decía que de tal manera amó Dios no a los judíos, a todo el mundo, no solo a los judíos, a todo el mundo. Así que no iba a ser con el método de los judíos, sino con lo que Dios había profetizado. ¿Y qué era? La cruz. Porque la cruz representaba a toda la humanidad. Fíjense en qué curioso. Usted va por el mundo entero y va a encontrar lugares donde hay cruces. Y uno piensa que son cristianos, y a veces no. Y hay tumbas que no se reconocen ni qué, pero hay una cruz. Significa que ahí hay un muerto. ¿Por qué una cruz? Porque significaba la muerte. La cruz donde Jesús murió significaba la muerte también, pero de nuestros pecados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que la sentencia de los judíos de apedrearlo no era el plan para que Jesús muriera. ¿Se acuerdan cuando Josué está conquistando la tierra y de repente en Jericó tienen un gran éxito tremendo? Dios les da una batalla, una victoria tan grande, y hay uno que hace todo lo contrario de lo que Dios le había mandado. ¿Quién era? Acán. Léanla la historia después en el libro de Josué. Y Acán tomó oro y tomó ropa, una túnica de los babilónicos, y la escondió, y estaba pecando y haciendo pecar a todo el pueblo. ¿Qué hicieron con Acán? Lo apedrearon. A él, a su familia y a todo lo que él tenía. O sea que la sentencia de los hebreos era apedrearlo. Pero para la muerte por nuestros pecados tenía que ser la cruz. Porque no era para los judíos solamente, era para toda la humanidad. Dios amó al mundo. Y ahí estábamos nosotros. Amén. Esto fue algo muy duro para entender del pobre Nicodemo. Pero la Biblia no nos vuelve a hablar más otra vez de Nicodemo. Llega el tiempo, Jesús va a la cruz y muere en la cruz. Pero Dios siguió trabajando en la mente y en el corazón de aquel que no entendía cómo es que se nace de nuevo, entrar al vientre de la madre, volver a... Y de la manera que Dios fue abriéndole la mente a Nicodemo, llegó el momento en que Jesús muere en la cruz. Y después que muere en la cruz, vienen dos personajes. Uno se llamaba José de Arimatea y otro Nicodemo. Ahí estaba Nicodemo. ¿Que vinieron a qué? A bajar el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Y yo me imagino a Nicodemo bajando el cuerpo de Jesús desde la cruz. Y en ese momento acordándose, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí se dio cuenta de que Dios no eran pedradas de los judíos, era la cruz por toda la humanidad. Amén. Desde la cruz brotó el perdón para toda la humanidad. Desde la cruz nació la paz para el ser humano. Desde la cruz vino la vida eterna. Por eso Jesús le dijo, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Jesús murió por toda la humanidad. Juan 3:16 lo dice así.
Fíjense en el texto que todos conocemos. De tal manera amó Dios no a los judíos, a todos, judíos y no judíos. Amén. Dios amó al mundo. Pablo, el gran apóstol, el gran judío, el gran fariseo, el gran religioso de todos los judíos, nunca se identificó con la muerte a pedradas, sino con la cruz de Cristo. Él siempre se identificó con la cruz del Señor Jesucristo. Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente apedreado, crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Está entendiendo usted por qué era la cruz? Una vez el gran apóstol Pablo, predicando en uno de los pueblos, se ensañaron judíos contra él, lo sacaron a la rastra y lo apedrearon, creyendo matarlo. Después que lo apedrearon, Pablo quedó tendido ahí, los judíos lo vieron tieso, que no se movía, y se fueron. Pablo se levantó, se sacudió y entró de nuevo, quizás con manchas de sangre, todo por las pedradas, y siguió predicándole a la gente en ese pueblo. Porque no iba a ser las piedras las que iban a terminar con la vida de Pablo. Él se identificaba con la cruz. Cristo murió por nuestros pecados, crucificados. Por eso uno de los lemas que tenemos en la iglesia es, ¿leen la viga esta ustedes que está ahí? ¿Leen? Es lo que queremos hacer, llevar el mensaje de la cruz. Pablo predicaba la cruz. 1 Corintios 1:23. Dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, no apedreado. Para los judíos es ciertamente un tropezadero, algo que no lo entienden. Pero para los gentiles es locura. Pero Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros también nos identificamos con la cruz. En Gálatas 5:24, fíjense en lo que dice el apóstol. Pero los que son de Cristo, levante la mano los que son de Cristo. Gracias, Señor. Dice ahí, miren, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Qué quiere decir eso? Han crucificado su vieja vida. Porque el que está en Cristo, las cosas viejas terminaron. He aquí todas son hechas nuevas. Así que nosotros nos identificamos. Y Pablo también en Filipenses 3, versículo 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La historia dice que Pablo llegó a ser semejante en su muerte. Murió crucificado. Pablo también murió crucificado. Queridos hermanos, desde la cruz brota el perdón. Desde la cruz brota la vida eterna. Desde la cruz la esperanza de gloria de Dios está en nosotros. Desde la cruz brota el derecho de ser hechos hijos de Dios. Desde la cruz la entrada libre al trono de Dios. Esto es, Pablo lo dice en hebreo, a través del velo de su cuerpo, de su sangre. Hermanos queridos, la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección vino para tener vida eterna
con nosotros. Pasó el tiempo, después que Nicodemo bajó junto con José de Arimatea, entendió lo que Jesús le había dicho, que él iba a morir levantado en una cruz, no apedreado. Pasaron los días, Jesús resucitó. Y después que resucitó, apareció, dice la Biblia, a los discípulos, primero a una mujer, después a los discípulos, después hasta 500 personas más. Y al último le apareció a Pablo. Ahí estaba Nicodemo. También estaba. Cuando el Señor ascendió al cielo, los discípulos se juntaron, se vinieron, se reunieron otra vez, y Pedro les hablaba, y habían 120 personas en ese lugar. Y ahí Pedro les hablaba y les enseñaba de lo que el Cristo, cómo habría de ser el medio de salvación. De repente, fuego del cielo cayó. ¿Y qué era? Apareció el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos fueron sellados con el Espíritu Santo. Nicodemo se acordaría. Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer otra vez. Era necesario nacer del Espíritu, que es la forma en que vos y yo hemos llegado a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque fue el que nos convenció de que tenemos la salvación de nuestra alma en el Señor Jesucristo. Amén. Y después la vida de Nicodemo desaparece. Los evangelios no lo relatan, pero la historia sí cuenta que Nicodemo dejó todo lo que era el fariseísmo, el judaísmo, todo, y se abocó al cristianismo. Y dicen los historiadores que él escribió un evangelio de lo que escuchó, habló y le contaron. Él escribió un evangelio. Es uno de los tantos evangelios que se escribieron que no aparecen en la Biblia. Pero no significa que no dejan de ser verdad. Él mismo, escribiendo un evangelio, salió de ahí y ya no se juntaba con los otros, con los judíos. Empezó a relacionarse con la gente de los romanos, con los gentiles, y hablaba con uno y hablaba con otro y de diferentes lugares. Y Nicodemo empieza a recordar lo que Jesús le dijo. Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nunca se imaginó Nicodemo de que estaría escribiendo un evangelio. Y cada uno de nosotros, Dios, de la misma manera, hermano, nos ha llevado en la vida cristiana como el viento. ¿Por qué? Porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, muchas cosas de lo que hacemos no la entendemos, pero Dios sí la sabe, porque son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Terminamos con esto. Dijo el Señor Jesús, Juan 12, 32 y 33. Y yo, dijo Jesús, si fuere levantado de la tierra, no dice que fuera apedreado, sino levantado, a todos atraeré a mí mismo.
¿Sabe de quién está hablando? De todos, de todos, de todos, de vos, de vos, de vos, de mí. Esa palabra de Jesús dijo, a todos lo voy a traer a mí mismo. Y el Señor es el que nos llevó a la cruz, donde cambió nuestra vida. Y decía esto dando a entender la muerte que Él iba a morir. Querido hermano, no es casualidad lo que Jesús vivió, lo que nosotros estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque el Señor, con el amor grande del Padre, nos atrajo. Judíos, no judíos, de otros países, de otras lenguas, de otras regiones, de todo el mundo, el Señor los atrajo a sí mismo. Hoy estamos celebrando la Santa Cena, porque fuimos también nosotros atraídos por Él. Porque Él es el que cambió tu vida y cambió la mía. Él es el que ha puesto eternidad en todos aquellos que en Él creen. Él es el que nos ha dado la paz. Él es el que abrió las puertas del cielo. Tenemos esperanza en la gloria de Dios. Ese es nuestro Jesús que murió en la cruz del Calvario. Amén. Padre, te damos muchas gracias. Quizás nos pasa como a Nicodemo, muchas cosas no las entendemos, pero el Espíritu sí nos las revela. El Espíritu Santo sí nos muestra. Y te doy gracias, Señor, porque ese Espíritu Santo que vive en la vida de cada uno de tus hijos, en cada uno de nosotros, es el que ha sellado nuestras vidas. Y ese sello significa propiedad de Dios. Somos de tu propiedad. Padre, muchas gracias, porque la cruz cambió nuestra vida. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Señor, y estamos como dijo el Señor, el viento sopla de donde quiere, pero se escucha el sonido. Así son los que son guiados por el Espíritu Santo. Señor, todos nosotros vivimos nuestra vida cristiana guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Estamos recordando el triunfo de la cruz. No es poca cosa, Señor. Es lo más grande que hemos conocido en la humanidad. Que Jesús nos haya buscado, nos haya encontrado y nos haya atraído a su amor, al perdón de la cruz. Padre, gracias por darnos esta nueva vida. Señor, ahora sí entendemos que no nos has cambiado de religión, sino que nos has hecho hijos de Dios. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que en este momento el Espíritu nos guíe para que cada uno de nosotros podamos decirte en nuestra adoración toda nuestra gratitud, todo nuestro sentimiento, todo nuestro amor hacia ti. Gracias, Padre, que la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, el honor, el poder, todo sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Dele la gloria al Señor.